Entonces vamos a continuar con lo que nos quedamos. Me parece que nos quedamos aquí, en la amplitud de la veracidad. ¿Sí es ahí donde nos quedamos? Sí, no, díganme, por favor. Según yo, sí. Pero ustedes díganme, sí, no, nos quedamos en el anterior. Hola, ¿están ahí? ¿Están dormidos? Creo que Sí, sí sí fue fue ahí. Ok, bien, entonces vamos a continuar a partir de aquí. Y los siguientes criterios que predominan en el pensamiento mítico y racional son el criterio del razonamiento y el criterio de la cantidad. Dentro del criterio del razonamiento vamos a tener que en el mítico va a estar el ilógico. Es ilógico. ¿Por qué? Porque no usa los principios generales de la lógica, como cuál, como la causalidad, la identidad o la contradicción. ¿Por qué? Bueno, puesto que no pretende la comprensión, sino la aceptación. Es decir, los mitos, las leyendas, los dioses, las deidades que se tuvieron en un principio para explicar ciertos fenómenos, en realidad no nos daban la comprensión total de dichos fenómenos, sino simplemente era para aceptar el hecho de que existían y punto, no había más. Es por eso que tiene este criterio de razonamiento ilógico. Ahora bien, de la parte racional, su criterio es lógico, es decir, es lo contrario. ¿Por qué? Ya que está restringido a ciertos razonamientos lógicos, como lo es el deductivo o el inductivo. Con el origen de la ciencia se desarrolló el método científico. Este método científico más adelante lo vamos a estar viendo y en él nos menciona que nosotros por naturaleza, bueno, somos curiosos y para buscar las respuestas a nuestras preguntas, a nuestra curiosidad, primero observamos, ¿sale? Todo el tiempo estamos observando. Obviamente unas personas más que otras, pero todo el tiempo estamos observando qué es lo que pasa a nuestro alrededor, estamos observando cómo es la actitud de las personas, cómo es nuestra propia actitud, estamos observando cómo cambia el clima, cómo cambian las estaciones, estamos observando el cielo o estamos observando el comportamiento del agua o estamos observando el comportamiento de nuestras mascotas si es que llegamos a tener mascotas o llegamos a observar el comportamiento de nuestras plantas, si es que en lugar de mascotas tenemos plantas o viceversa, o tal vez tenemos las dos, plantas y mascotas. Entonces, es aquí donde tenemos esa observación. A partir de nuestra observación, nosotros vamos a deducir, pero obviamente para deducir algo tenemos que hacernos preguntas, ¿sale? Preguntas del por qué sucede esto, cómo es que sucede, para qué está sucediendo. Entonces nos estamos haciendo preguntas continuamente. Y estas preguntas obviamente no se pueden quedar solamente así, sino que en realidad nosotros estamos buscando esa respuesta a nuestras preguntas. Todo el tiempo estamos buscando respuestas. Entonces, ¿qué hacemos para poder encontrar esas respuestas? Bueno, pues empezamos a experimentar. Empezamos a experimentar con nuestras plantas, tal vez. Si yo le agrego más agua, ¿qué pasa? O si le dejo de agregar agua, ¿qué es lo que sucede? O no sé, a nuestros animales, si lo dejo encerrado 2, 3 horas, se vuelve más inquieto o sigue normal. Entonces, es ahí donde estamos experimentando. ¿Para qué? Para llegar a esas respuestas. Así que en el método, perdón, en este tipo de pensamiento racional sucede exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que ir, o más bien, a partir de este método científico, nosotros encontramos respuestas
lógicas a lo que estamos viendo, a lo que está pasando, a lo que está sucediendo. ¿Sí me di a entender en esta parte de nuestro criterio lógico? Sí, no, díganme por favor. Estamos aquí en el criterio, perdón, en el pensamiento racional, el criterio lógico. ¿Sí? Vanessa, Ángela, Auri. Sí, no. ¿Sabemos de qué estoy hablando? ¿Ya se durmieron? No. ¿No? No la entendí muy bien. Ah, ok. Bueno, estábamos hablando del criterio del razonamiento, que dijimos que, más o menos, ok. Dijimos que en el mítico era todo esto de las deidades, de los dioses griegos, de los dioses mayas, todos estas deidades, que, bueno, por ejemplo, existía el dios del trueno, el dios de la guerra, para explicar muchos fenómenos, ¿sale? Era más imaginación que ciencia, por así decirlo. En el pensamiento racional ya viene lo lógico, es decir, buscamos respuestas lógicas, es decir, ya no es tanto la imaginación, sino con el razonamiento. ¿De por qué llueve? Ah, porque el dios del trueno así lo quiso, o el dios de la lluvia, o ¿cómo se llama? Quetzalcóatl, creo que era, o no, no sé si estoy mal de nombre, pero es la serpiente emplumada la que hacía que lloviera, ¿no? Según yo, no me acuerdo muy bien, pero bueno. El punto es que no, ahora ya sabemos que no es realmente eso, sino que es el ciclo del agua, ¿cierto? Que cuando se evapora el agua que está en los lagos, en los ríos, en los mares, en cualquier depósito de agua que esté aquí en la Tierra, se evapora, ese vapor sube a la atmósfera, se acumula en forma de nubes y por condensación baja. ¿Cómo? Pues como lluvia, ¿sí? Ya me di a entender en esta parte de ilógico y lógico, ¿sí? Sí, Miss. Ok, bueno. Ahora vamos a ver también el criterio de cantidad. Perdón. En el criterio de cantidad tenemos en el pensamiento mítico y en el pensamiento racional. En el mítico tenemos lo holístico, mientras que en lo racional tenemos lo limitado. Holístico, bueno. Aquí tenemos que los mitos fundacionales son el sostén de una cultura. Por lo tanto, un relato pretende dar respuesta a la mayoría de las interrogantes que existan, por diversas y distintas que éstas sean, que es lo que les mencionaba, ¿cierto? Que estaba el dios del trueno, el dios de la guerra, el dios del amor, que existía el dios de, no sé, la ira o, o la envidia o muchas deidades para representar y para dar respuesta a las interrogantes que se tenían en esos tiempos y que, bueno, aún se siguen teniendo, pero ya no se responden con mitología o con dioses, sino que ahora en el pensamiento racional es limitado, es específico a una cosa o un conjunto de cosas semejantes. Se explica una cosa a la vez, se separa en diversas áreas, se limita a lo que puede ser comprensible y evidenciable. ¿Cómo es esto? Ah, por ejemplo, no sé, ¿por qué crece el césped? Por ejemplo. Bien, nos dice que en el pensamiento racional es limitado. ¿Por qué? Porque se especifica a una cosa o a un conjunto de cosas que se asemejan. Es decir, yo no puedo decir que todas las plantas crecen de la misma forma en el mismo tiempo, sino, por ejemplo, ahorita estoy solamente con el césped. Ah, ¿por qué crece? ¿Cada cuánto crece? ¿Cuáles son las condiciones ideales para que crezca el césped? ¿Qué cantidad de luz, qué cantidad de agua, qué cantidad de fósforo en el suelo, qué cantidad de nitrógeno necesita para crecer a cierta altura y qué tipo de césped, de qué tipo de césped estoy hablando? Si el que es el césped pequeño, el mediano, el más largo, ¿de qué tipo de césped hablo? Entonces aquí si ustedes se dan cuenta,
el pensamiento racional es limitado porque o bueno, más bien, únicamente abarca ciertos temas específicos, mientras que el mítico abarca todo lo que tú quieras, la envidia, el enojo, la ira, los terremotos, la lluvia, la familia, no sé, muchas otras cosas para abarcar a todos sus dioses, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí se entendió esta parte de lo holístico y lo limitado. Sí, no, díganme por favor. ¿Sí? ¿No? ¿Ya se durmieron? ¿Están comiendo? Si están comiendo, inviten. Si no, respondan, por favor. Ok, yo espero que sí. Sí, claro. No, apenas estamos viendo esto, el criterio de razonamiento y el criterio de cantidad. De nada. Bien. Ok. Entonces, continuando. Ahí. Permítanme, déjenme que la computadora me deje continuar. Creo que no me deja. Ok, dice que no. Bien. Entonces, déjenme dejar de compartir. Ah, ya. Bueno, ya no. Permítanme, por favor. Mi computadora creo que hoy no quiere trabajar, no lo sé. O ya se cansó, tal vez. Bien, aparte del pensamiento mítico, el pensamiento racional, de este tipo de pensamientos, también tenemos el pensamiento religioso, por ejemplo. Ah, no es cierto. Antes de esto, quería mostrarles un video acerca de un mito fundacional mexica azteca. No sé cuántos de ustedes lo hayan visto o lo hayan sabido acerca de la creación del sol. Sí, no, lo han visto, escuchado, ¿no? Bien, ahorita lo vamos a ver. Bueno, si algunos ya lo vieron, ya lo escucharon, no hagan spoiler. Y los que no, bueno, vamos a ver, ¿vale? Permítanme, por favor. Permítanme unos segundos, por favor. Bueno, unos minutitos porque mi laptop hoy no quiere trabajar. Espérenme unos minutitos más, ahorita se los pongo.
Otro minutito, ya casi. Nada más está reaccionando mi laptop. Por favor. Ya casi, ya casi. Ok, parece que ya está. Déjenme, se los comparto. Ustedes me dicen cuando ya se esté viendo en su pantalla. ¿Listo? Sí, Ok, bueno, ya lo voy a poner. Espero que se escuche. Más bien, espero que empiece. Cuando aún no había luz ni día, los dioses se reunieron en Teotihuacán y se preguntaban quién se encargaría de alumbrar al mundo. Uno de ellos, llamado Tecusistécatl, dijo: «Yo me encargaré de alumbrarlo». Sin embargo, se necesitaba otro voluntario y nadie quería correr el riesgo. Un dios pequeño y enfermo escuchaba a sus compañeros y no decía nada. Su nombre era Nanahuatzin. Entonces, notando su presencia, los demás le dijeron: «Sé tú quien alumbres». Nanahuatzin aceptó de buena gana la propuesta. Llegada la medianoche, los dioses se ordenaron en dos filas, a uno y otro lado del gran horno divino. Tecusistécatl y Nanahuatzin se pusieron frente al fuego y entre las dos filas de los dioses. Ellos le hablaron a Tecusistécatl y le dijeron: «Ea, pues, entra tú en el fuego». Sin embargo, al llegar corriendo para arrojarse, sintió miedo y se detuvo. 4 veces lo intentó y 4 veces se arrepintió. Entonces, los dioses se dirigieron a Nanahuatzin, pidiéndole que hiciera la prueba. Él, valientemente, cerró los ojos, corrió hacia el fuego y sin más, se arrojó en él. Al ver la decisión de Nanahuatzin, Tecusistécatl finalmente se lanzó también.
Enseguida, los dioses se sentaron a esperar por dónde saldría Nanahuatzin convertido en sol. Después de un gran rato, el cielo se puso colorado por todas partes y ellos se postraron de rodillas, mirando hacia los 4 rumbos, tratando de adivinar por cuál de ellos saldría el nuevo sol. Unos lo hicieron hacia el norte, otros hacia occidente, otros hacia el sur y otros hacia el oriente. Estos últimos, los que miraron hacia el oriente, fueron los que acertaron. Sus nombres eran Quetzalcóatl y Xipetotec, llamado también el Tezcatlipoca Rojo, así como los Mimixcoa, los 400 o innumerables dioses destinados a cuidar y alimentar al sol. Y cuando salieron Nanahuatzin y Tecusistecatl, transformados respectivamente en sol y luna, emitían igual resplandor. No se les podía ver directamente de tanto que brillaban. Los dioses se dijeron que eso no estaba bien, y entonces Patecatl, uno de los dioses del pulque, lanzó un conejo en la cara a Tecusistecatl, disminuyendo su brillo. Desde entonces, se puede apreciar un conejo en la cara de la luna. Aún así, Sol y Luna permanecieron inmóviles en el cielo durante 4 días, hasta que en el día de signo Nahui Olin, 4 movimiento, y gracias al sacrificio de los dioses, el viento comenzó a soplar e iniciaron su marcha, primero el sol y luego la luna. Por eso salen cada uno a su tiempo. Luego, el sol llamó a los Mimixcoa y les entregó flechas y escudos para que con ellos le dieran de comer y beber, así como a su madre Tlaltecutli, la tierra. Sin embargo, ellos, en lugar de cumplir con su deber, se dedicaron a flechar aves y jaguares que no ofrecían al sol, a embriagarse y a yacer con mujeres. Viendo eso, el sol llamó a 5 de los Mimixcoa que habían nacido después que los demás y les dio flechas y escudos poderosos, diciéndoles: «Mirad, hijos míos, que habéis de destruir a los 400 Mimixcoa, porque no dedica nada a su madre y a su padre». Entonces tembló la tierra y salió Mixcoatl, se reventó y derrumbó el cerro e hirvió el agua. Los innumerables Mimixcoa fueron vencidos y destruidos. Este mito fundamental era recreado en Tlacaxipehualistli, la fiesta dedicada a Xidotec. El sacrificio de los dioses que echó a andar a el sol y la luna se ritualizaba a través del sacrificio de víctimas que los representaban. Luego, sacerdotes que se vestían con sus pieles se sentaban alrededor del Temalacatl, la gran piedra circular donde se escenificaba el rayamiento o sacrificio gladiatorio, la ceremonia principal que conmemoraba la muerte mítica de los innumerables Mimixcoa condenados por no haber cumplido sus obligaciones hacia el sol y la tierra.
Ok, ¿qué tal les pareció esta leyenda fundacional? ¿Qué opinan acerca de esto? Mm, a ver, ¿quién? Vanessa, ¿qué opina acerca de esto? Ahorita César. ¿Sí está por ahí Vanessa? ¿No está? ¿No está? Ok, César. Disculpe, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, pues considero que es algo interesante. Considero que el mito es, pues una forma muy impresionante de, pues, ver cómo se creó el sol y la luna. Y pues, se llamaban las escrituras Mishkoach, ¿verdad? Sí. Pues me impresionó, pues al final ver cómo, pues sí se hizo justicia. Y pues los dos Mishkoach que estaban haciendo cosas, pues al final sí fueron capturados y sacrificados, por todas las cosas y delitos que habían cometido. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? No haber cumplido sus obligaciones. Bien. Ángela, ¿usted qué opina? Ok, ¿está bien, Vanessa? Gracias. Ángela, ¿usted qué opina? ¿Sí está por ahí, Ángela? Mm, Auri, ¿está por ahí? Hoy no hay nadie conmigo. Hola, Saúl. ¿Usted qué opina? Dígame. Bueno, igual como decía mi compañero, dice que se hizo justicia. Digo, bueno, de todos modos, antes, bueno, dicen que eso se hizo justicia, pero ahorita igual el ser humano sigue sin aportarle nada a la naturaleza. Entonces sería como que volvieran a matar a toda la civilización, porque ellos siguen destruyendo toda la naturaleza sin ofrecerle nada a la madre naturaleza. Bueno, viéndolo de esa perspectiva, sí, tiene razón, ¿no? Es como que exterminar a todos, a toda la humanidad, casi, casi, ¿no? Exacto, Que entonces, claro, esperemos que no pase eso, más bien esperemos que entendamos a tiempo, ujú. aunque ya nos queda poco tiempo para entenderlo. Pues como que tampoco. Sí, lo sé. Bien, gracias, Saúl. ¿Quién más está conmigo? Bueno, les recuerdo, digo, por si no se acuerdan, recuerden que eh, dentro de su calificación viene lo que es participación, asistencia, que hayan leído la guía o bueno, el material que se les pone en la plataforma, además de sus actividades y de sus evaluaciones. Eso es lo que compone su calificación de cada módulo. Entonces, por favor, participen, estén aquí, por favor. Bueno, ¿quién más está conmigo el día de hoy? ¿Nadie más? Yo mis. Ok, dígame, ¿qué opina, Ley? Pues a mí sí me pareció muy interesante, pero bueno, es cierto eso del conejo de la luna. En la luna se ve un conejo. Ah, Y y se supone que eso es un mito. Bueno, yo no sabía nada de la historia del conejo, ¿no? Pero se supone que los mitos es algo así como está entre verdad y falso, ¿no? bueno, quien Eh, los quiere creer, para ellos son verdad, pero quienes no, pues no son verdaderos, solo es una manera de explicar el porqué de las cosas. Sin embargo, sabemos que esa cara que se ve ahí y a los diferentes montículos que están en la luna,
que hay en la Luna, y que estos cráteres y todo lo que se formó en la Luna es gracias a las colisiones que han habido con otros asteroides. Ahora sabemos eso. Ah, ok. No es que realmente hayan aventado un conejo y ya hay la cara del conejo estampada, no. ¿Vale? Ok. Entonces la luna Gracias. no es de queso. Ah, ¿en serio? ¿Vale? Entonces la luna no es de queso. Es como si dijera, ¿no? ¿Tú crees que la luna es de queso y se come a rebanadas? Pues no. No es de queso y no se come a rebanadas. Bien. ¿Quién más está conmigo? ¿Quién más desea opinar? Hasta ahorita César, Saúl y Lady lo han hecho. Está por ahí Irma. Sí, aquí estoy. Ok, dígame, ¿qué opina acerca de lo que vimos? Pues se me hizo muy interesante su video. ¿Qué podría opinar? Oiga. ¿Usted sabía acerca de esta leyenda? No, ¿No? no, Ok. Bueno, no sabía. Bueno, sí, de la luna sí, ¿verdad? Pero así como pasó el video, pues no. y de la luna igual yo lo sabía, lo de el sol, la creación del sol y de la luna, no, la verdad es que tampoco lo sabía No. hasta No, de esa no. Hasta Bien. hoy. Hasta hoy. Qué bueno. Algo nuevo se aprende cada día. Gracias. Sí. Está por ahí Leslie. Sí, no está. Ok. ¿Está por ahí Carlos? ¿No? ¿Tampoco? Bien. ¿Está por ahí Liz? Sí, aquí estoy. Ok, dígame qué opina acerca de lo que acabamos de ver. Pues es interesante. Primero, pues es bueno saber que el sol y la luna no salen al mismo tiempo. Entonces tienen su lugar en el momento en que sale. Más o menos fue lo que entendía. Sí. Ok. Bueno, digo, aparte de esto, creo que es interesante lo que hacían después, ¿no? Primero fue la creación fundacional del Sol y la Luna, que cuando fue, quién sabe, en el principio de los tiempos, desde antes de que nosotros pudiéramos conocerlo, pero es interesante la forma en la que ellos lo representaban. No sé si vieron la última parte en donde ellos representaban la muerte de estos 400 que no cumplieron con su propósito, con su obligación, y entonces en la representación realmente mataban a las personas y hacían sacrificios. No sé si lo captaron, si captaron esa parte. Que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que ya se viene y que siempre, cada año se hace, que ahorita en Semana Santa, que hacen la representación de la matanza de Jesucristo, ¿sale? Es una representación. Y obviamente la más famosa, hola, es interesante ya que es una manera diferente de ver a estos elementos, así es, Carlos. Y, por ejemplo, en esta, ¿qué les dije? Así, en esta representación, muy bien, en esta representación, pues la más famosa, no me acuerdo si es Iztapalapa, o sí es ahí, ¿verdad? La más famosa, la que es así como muy verídica o más acercada a la realidad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque realmente lo azotan, realmente le ponen una corona de espinas, realmente le abren su piel, realmente lo clavan, realmente suceden, o sea, son actuaciones reales, ¿no? Por así decirlo. Mientras que en otras representaciones, pues es más actuado, menos sufrimiento. Y en esto que los mexicas hacían, pues
también era más real, ¿no? Realmente mataban a las personas, realmente hacían sacrificios, realmente ofrecían estos sacrificios al sol, a la luna, a la madre tierra, realmente lo hacían. Bueno, esto, digo, a mí también me llamó mucho la atención esta parte. Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Si no, ustedes díganme, por favor. ¿No? ¿Nada? No, Miss. Ok, entonces continuamos. Ay, ¿dónde? Aquí está. Bien, esta fue la creación del quinto sol, que es el mito fundacional mexica azteca. Y obviamente aquí es el pensamiento mitológico. Ahora vamos. Bien, entonces estábamos con los tipos de pensamientos. En este caso vamos a tener el pensamiento religioso. Dentro del pensamiento religioso tenemos el conocimiento religioso, que puede ser obtenido a partir o a través de los líderes religiosos, textos sagrados o por la propia revelación personal. Son las famosas revelaciones que se tienen, los sueños, las visiones, etcétera. Todo esto que se llega a tener para poder dar una nueva religión, una nueva secta o cosas por el estilo. Ahora bien, este conocimiento fue usado por los primeros humanos para poder explicar los fenómenos que les rodeaban. Es decir, el religioso va de la mano con el mítico. Los creyentes, más bien, hay modos de interpretar la experiencia religiosa. La manera positiva, o por así decirlo, que esté de acuerdo con este conocimiento religioso, pues es el creyente, y la manera negativa sería un ateo. Los creyentes confirman la existencia de un ser espiritual, este ser es Dios, y los ateos niegan la existencia de Dios. Ahora, hay una pregunta. ¿Los creyentes y los ateos están en contradicción? ¿Están peleados? Y la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque el ateo niega las ideas religiosas, es decir, la existencia de Dios, la creación del universo, pero no niega las características de Dios. Es decir, toma y otorga a otro objeto, ya sea material o al propio humano, estas características, convirtiéndolo así en un nuevo Dios o en un ídolo. Es decir, no sé, a la fuerza de la gravedad, a la ciencia, al pensamiento humano, a la naturaleza, a una fuerza superior. No la llama Dios, pero tiene las mismas características. ¿Sí me di a entender en esta parte? ¿Sí? ¿No? Díganme, Sí. por favor. Sí. Ok, ¿ustedes están de acuerdo con esta respuesta a esta pregunta? ¿O qué dirían? Ok, César, dígame. Disculpe, ¿qué no esta postura se llama agnosticismo? Bueno, cuando no tenemos las pruebas suficientes para poder decretar la existencia de Dios, pero tampoco negamos que exista Dios. De hecho, sí. Así es. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Ok, bueno, bien, lo que dice su compañero César es verdad, esto se llama agnosticismo, es decir, no niega la existencia de Dios, pero bueno, obviamente no le llaman Dios, sino que tiene las mismas características, saben que hay un fundador y le pueden llamar naturaleza, le pueden llamar alguna fuerza, algo superior. Pero, bueno, aquí está este punto. Ahora bien, veamos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí, no? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Todo bien. De acuerdo.
Bien, entonces, ahora, otro conocimiento es el científico. Este tipo de conocimiento se relaciona, o más bien relaciona la tarea de los filósofos, que es lo que estamos viendo, para formular metodologías y lógicas de descubrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, pues me va a dar reglas para que yo evalúe las teorías que existen y las que pueden convertirse en teorías y articularlas o armarlas, pero obviamente bajo un parámetro, bajo una métrica, bueno, para poderla evaluar, para poder decir que es cierta o que no es cierta, o que mis métodos que yo he utilizado para llegar a esta teoría son buenos métodos, realmente funcionan y realmente son válidos o no lo son. También la reflexión crítica sobre la ciencia, así como una adecuada valoración de su impacto social y ambiental, exigen considerar el fenómeno científico en toda su complejidad, analizando sus diversas dimensiones y contextos. Es decir, como sabemos, la filosofía nos da pauta para poder reflexionar distintos temas de distintas maneras o en sus diferentes perspectivas. Es decir, el lado bueno, el lado malo, lo que sí, lo que no, lo que tal vez. Ahí es donde nosotros aplicamos esta filosofía. En pocas palabras, lo que intenta la filosofía en la ciencia o de la ciencia es explicar problemas como la naturaleza y la obtención de las ideas científicas, como los conceptos, las hipótesis, los modelos, las teorías, los paradigmas, etc. Entonces es ahí donde yo les decía, ¿no? La filosofía me cuestiona o cuestiona estos conceptos. ¿Cómo es que yo obtuve el concepto? ¿Es correcta la manera en la que lo obtuve? Ahora, también la filosofía me trata este problema de la relación de cada una de ellas con la realidad, es decir, de cada una de las ciencias con lo que es real, con lo que nosotros vivimos o pensamos que es real. También otro problema que abarca es cómo la ciencia describe, explica, predice y contribuye al control de la naturaleza. Esto último en conjunto con la filosofía y la tecnología, es decir, aquí la filosofía me va a cuestionar también la manera en la que la ciencia está explicando. ¿Por qué? Porque muchas veces la manera de explicar o la manera de describir cierto fenómeno no es la mejor o la más correcta o la más acertada. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos que ver alrededor para decir, no sé, la lluvia es esto. Sí, pero si pasa a, no sé, si el ambiente está contaminado, entonces ya no es una lluvia normal, ya es una lluvia ácida. ¿Y qué hay que hacer en los casos de una lluvia ácida? ¿Por qué se da? Entonces es aquí donde la filosofía me está dando la pauta para yo poder reflexionar acerca de lo que estoy explicando. O bueno, la ciencia, acerca de lo que explica la ciencia. También trata esta formulación y el uso del método científico. Como les mencionaba, el método científico va a comenzar con la observación. Posterior a ello, vamos a reflexionar, es decir, vamos a empezar a filosofar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Para qué ocurre? ¿Cómo ocurre? Entonces empieza en nuestra mente a venir todas estas preguntas. Después generamos una teoría, generamos una hipótesis de si pasa esto, entonces podría suceder aquello. Y con la experimentación, una buena experimentación y acorde a lo que yo quiero buscar, entonces encuentro respuestas. Pero estas respuestas también se encuentran en tela de juicio o también se encuentran probadas por esta filosofía, por las preguntas que hace la filosofía,
para hacerme reflexionar si lo que yo encontré es cierto, si lo que yo encontré es verdadero, si lo que yo veo no solamente es bajo mi perspectiva, sino que los demás lo puedan ver y lo puedan entender de la misma manera. ¿Sí me estoy dando a entender en este punto? ¿O no? ¿Sí? Ok. Bien. También la filosofía va a tratar los tipos de razonamiento utilizados para llegar a las conclusiones, que es lo que les mencionaban del método científico. Si lo que yo estoy pensando o lo que yo estoy experimentando es real y la conclusión a la que yo llegué es verdadera o es aceptable, ¿sale? También va a estudiar las implicaciones de los diferentes métodos y modelos de ciencia, que es cómo yo llego a obtener ciertos resultados y cómo es que yo digo que hice ciencia. Si realmente estoy haciendo ciencia o para nada estoy haciendo ciencia de lo que yo pienso que sí. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, no. Díganme, por favor. No. No, segurísimos. De acuerdo. Y llegamos al pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico va a ser un pensamiento crítico, activo, inquieto, no se va a conformar, va a ser libre, racional, no es empírico, es decir, no es experimental, y especialmente especulativo, es decir, es poco práctico, es más teórico, más razonable, que indaga buscando respuestas sobre aquellos hechos esenciales de la ciencia que la ciencia aún no ha podido responder y que eleva al hombre como ser racional en su plenitud. Es decir, el pensamiento filosófico se basa en intentar responder preguntas básicas, como por ejemplo, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Es decir, algo así como nuestro propósito, el por qué fuimos creados. Todo esto, el pensamiento filosófico lo va a hacer con el fin de hacernos reflexionar. También estas preguntas son las que el hombre se ha formulado pues desde siempre. Y a través de estas preguntas va abarcando distintos aspectos, distintas partes de su vida, o bueno, de nuestra vida, para poder cuestionarlas. Es decir, hay personas que cuestionan todo, pero unas personas cuestionan todo para buscar polémica, para buscar problemas, para pelear, y hay otras personas que cuestionan todo para llegar a una respuesta mayor, para llegar a niveles más profundos. Es decir, aquí hay una diferencia entre el que solamente busca pelea y busca molestar a las personas y quien realmente busca el conocimiento, ¿sale? Entonces, sean de esas personas que realmente buscan el conocimiento, no solamente molestar a las personas. ¿De acuerdo? Todos nosotros o todo ser humano debería ser esa persona que lo cuestiona todo, es decir, que no acepta como legítimo todo lo que se nos dice, todo lo que se nos da, sino que realmente busque esa respuesta verdadera, busque ese conocimiento, pero la forma de buscar conocimiento también es cuestionable. Es decir, no nos podemos basar en nuestros propios pensamientos porque también no tenemos todas las respuestas del mundo. Tenemos que buscar, tenemos que investigar, tenemos que indagar para poder formularnos formularnos esta respuesta. No podemos llegar y decir, no es así porque yo lo digo. Eso tampoco es filosofía, ¿sale? Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, no, díganme por favor. ¿No? ¿Ninguna duda? Segurísimos.
Bien, entonces vamos rapidísimo a su guía. Bueno, los que tienen la guía, vamos a su guía. Quienes no, ahorita la proyecto. Dígame, César. ¿Podría ser que tiene que ver algo así como que marcar la diferencia? ¿Cómo me podría repetir? Ah, ¿se escucha? Sí. ¿Puede ser que eso tenga que ver algo así como que marcar la diferencia o aportar algo a la sociedad? Ah, claro. Cuando una persona lo cuestiona todo, que no es para buscar problemas, realmente está buscando conocimiento para ello, para mejorar su vida, primera, y para poder mejorar la de alguien más, o la de la sociedad, para poder aportar algo. Es por eso que les digo que debemos ser esas personas que lo cuestionen todo, pero no para buscar pelea, no para molestar a las personas, sino para buscar ese conocimiento verdadero. No solamente quedarnos con lo que nos dicen o con lo que nos enseñan. Por ejemplo, yo en este momento les estoy enseñando todo esto, pero no es todo lo que existe. Hay muchísimas más cosas que existen. Obviamente, no todas se las puedo enseñar en este corto tiempo, porque como bien saben, pues tienen unos meses para aprender muchísimas cosas que obviamente no se ven en meses, se ven en años tal vez, y que cada uno de nosotros seamos autodidactas. ¿Qué es esto? Que busquemos el conocimiento, que busquemos aprender siempre. Claro, siempre con fuentes confiables. No podemos buscar información en fuentes que no han sido probadas o que no son fuentes de renombre, porque si buscamos cualquier información, pues Internet está repleto, pero no es información fidedigna o verdadera. Tenemos que tener cuidado en esa parte. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Sí, no. ¿Ninguna? Bien, entonces ahora sí vamos con su guía, por favor. Ya estoy abriendo su guía aquí en la laptop, pero como ustedes vieron hace rato, mi laptop hoy está como muy lenta para trabajar, entonces se tarda un poco. Bien, también en la guía, recuerden que les mencioné que ya está ahí. Bueno, les mencioné que su guía también ya la subí a la página, a su perfil, a Uniges, ahí en el apartado de filosofía ya está su guía. Les recomiendo que la vean, digo, aunque ya la tengan en físico, que la vean. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, y como les mencioné el día de ayer, a mí me marca quiénes ya leyeron la guía. Entonces, con eso yo saco sus calificaciones. Recuerden, en sus calificaciones viene guía, que es donde yo veo quién ya leyó la guía o el material que haya yo subido a la plataforma. Puede ser la guía, puede ser la presentación. Guía, los sitios de internet que les mando, por ejemplo, donde están los videos, en este caso. También viene la asistencia, obviamente su asistencia, participación, que participen, su habilidad, bueno, sí, eso viene con la participación, su conocimiento, que son sus trabajos que hayan realizado y que hayan subido a plataforma, su evaluación diagnóstica, perdón, su examen, que ya es al final del módulo, sus exámenes que tienen que realizar, ¿de acuerdo? Entonces, les recomiendo que sí vean el material que está en su plataforma, aunque lo tengan impreso. Bien, ahora, ya habiendo dicho esto, esta es su guía o esto es lo que ustedes deberían tener, ¿de acuerdo? Esto está en la página 152 de su guía, si es que la tienen impresa, la 152. Y bueno, entonces, aquí el temario, si ustedes ven, es un temario corto, que es el concepto de filosofía, ramas de filosofía, tipos de pensamientos, que ya los vimos, mítico, religioso, científico, filosófico. Esto, todo lo que está en su guía, ya lo vimos. Así que, bueno, el concepto de filosofía, que es lo que habíamos dicho, que es amor a la sabiduría. Aquí está, amor por la sabiduría. Y bueno, aquí tenemos la doctrina filosófica, se divide según su cronología, en filosofía antigua y filosofía moderna.
Según su tema, filosofía lógica, epistemológica, ética, metafísica, entre otros. Según su estilo, filosofía analítica, entre otros. La filosofía griega es la referencia de la filosofía clásica. Entre sus mayores filósofos se encuentran Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles. La filosofía también también es el espíritu, principios y conceptos generales de una materia, una teoría o una organización. Hace también referencia a una forma propia de entender el mundo y la vida. Filosofía también significa templanza, fortaleza o serenidad para afrontar una situación complicada. En este sentido, la expresión tomarse las cosas con filosofía significa relativizar un problema. Ahora ustedes díganme, ¿por qué creen que la filosofía también signifique templanza, fortaleza o serenidad para afrontar una situación complicada? ¿Por qué creen que también signifique eso, aparte de amar a la sabiduría? ¿Quién me responde esto? Bueno, piénsenlo, les pregunto. César, dígame, por favor. Es como la capacidad, bueno, es como una cualidad o algo que nos hace referencia que tenemos, pues, esta virtud de la inteligencia, es como esta capacidad para poder, no solo aprender y poder, justificar nuestros argumentos, sino tener, pues, obviamente, las aptitudes y, las capacidades, o, bueno, en este caso emocionales, ¿no? La inteligencia emocional y las inteligencias múltiples aplicadas para poder, pues, en un momento, pues, ¿cómo poder decirlo? Perdón, ¿cómo poder decirlo? Pues, sostenerlas y sobre todo, considerar que, pues, nuestro argumento debe de ser, mm, hablado, pero sin lastimar, como usted dice, al prójimo, sino lograr a una constructividad y, pues, sobre todo, mantenernos, que si, pues, obviamente no ganamos o, nuestro argumento no va a ser valorado, pues, obviamente no importa, que, nosotros con la experiencia vamos a ir viendo si realmente, pues, los sucesos que nos van pasando, si realmente las personas en el momento de que prueban nuestra opinión o no, pues, nos da a entender que, pues, obviamente nuestro conocimiento, nuestra forma de, pues, obviamente entender la vida es correcta, ¿o no? Así es, precisamente, ¿no? La filosofía hace referencia a esa inteligencia, a lo que menciona su compañero, a las inteligencias múltiples, sobre todo a esta inteligencia emocional, en donde somos capaces de poder dar nuestro punto de vista y recibir los puntos de vista de otras personas sin ofendernos, sin cerrarnos y más bien manteniendo una mente abierta, pero obviamente manteniendo nuestros principios. Podemos aceptar los pensamientos, pero debemos mantener nuestros propios principios, que eso es parte de la ética y la moral, lo que yo creo, lo que yo pienso y cómo yo actúo. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es lo que yo realmente tengo como valores. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra opinión? Sí, no. Auri, ¿está por ahí? Hoy está muy callado. ¿O no está aquí? ¿O ya se durmió? ¿O está comiendo? ¿No? Bueno. Ok. Leslie, ¿sí está? ¿No está? ¿Tampoco está? Bueno. Saúl. Dije, ay, ¿qué dije? Dije Leslie.
Ah, sí, de eso de la última que dijo de que significaba templanza, fortaleza o serenidad, yo digo que es que, bueno, es porque la filosofía, nos ayuda a pensar más lógicamente, así como que no solamente buscar una opción, sino pensar más allá, tener otras soluciones, tener otro punto de vista de cada cosa para tener un mejor resultado. Muy bien, me parece correcto. Vanessa dice, ay, te voy, a ver. Fortalece nuestra capacidad para pensar las cosas antes de hacerlas, decirlas, y nos ayuda en cualquier problema porque no, porque nos ponemos a pensar, ¿será, no será? Ok. Sí, así es, Vanessa. Y así es, Leslie. De hecho, nos da la capacidad o nos da la pauta para poder razonar lo que estés, para después actuar de manera correcta o de manera sabia o lógica. Bien, ahora aquí tenemos también las ramas perdón, las ramas de la filosofía, que ya se trabó esto ahora. Ya me dejó bajar. Sí.
Bien, ya pude compartirles mi pantalla y ya estábamos en lo último acerca de esto. El pensamiento filosófico nació en la antigua Grecia, donde se llamaba ocio creador al tiempo libre que se utilizaba para buscar respuestas a través del intelecto. El mundo actual no dispone de tiempo libre, claro. Antes de la pandemia no disponíamos de tiempo libre. Durante este periodo hemos tenido tiempo libre, tal vez ahorita ya no tanto, pero sí al principio de la pandemia hemos tenido tiempo libre en medio del vértigo para dedicar tiempo de ocio a la reflexión sobre la existencia. También las preguntas básicas acerca del sentido de la vida, hacia dónde vamos y de dónde venimos, son solo un comienzo de la reflexión del pensamiento filosófico que luego se extiende hacia otro tipo de cuestiones, convirtiéndose en un pensamiento universal que aborda todas las áreas de la realidad para hacerlas susceptibles de cuestionamiento. Es decir, va a cuestionar todo lo que se le ponga enfrente. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que hemos visto, acerca de filosofía? ¿Duda, pregunta, comentario? ¿Sí, no? ¿No? Bueno, por ahí les voy a estar subiendo una tarea a la plataforma para que ustedes la realicen. Es leer un texto y responder a ciertas preguntas. Obviamente, las preguntas las van a responder, pues, en este sentido filosófico, reflexionando sus respuestas, ¿de acuerdo? Ok. Es decir, si van a responder sí, es sí, pero ¿por qué? O no, ¿por qué? Toda esta reflexión que ustedes hayan tenido acerca de la lectura y de lo que ustedes opinan. Bien, si se dan cuenta también hemos terminado con la materia de filosofía. El día de hoy terminamos con la materia de filosofía. Por lo tanto, vamos a continuar. Ahí está.